Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Robert Kiyosaki. Es uno de los empresarios más exitosos de la era moderna. Aunque no solo es reconocido por sus triunfos, sino por su manera de motivar e incentivar a las personas para emprender y buscar su lugar en el mundo de las finanzas. Este referente del ámbito de las organizaciones posee varios libros financieros para que las personas puedan familiarizarse con esta clase de tareas y maneras de pensar de forma estratégica. No te olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte más contenido de Frases Brillante. Las frases de Robert Kiyosaki más memorables e inspiradoras. La autoeducación es la única forma de crear grandes fortunas. Tu mente es tu mayor activo y quien se prepara día con día para el éxito es quien termina alcanzándolo. La emoción de ganar debe ser mayor al miedo de perder. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. Quejarte de tu situación actual en la vida no sirve de nada. Levántate y haz algo al respecto. Los ganadores no tienen miedo de perder. Los perdedores sí. El problema con el colegio es que te dan la respuesta y luego te dan el examen. La vida no es así. Es más importante crecer tus ingresos que reducir tus gastos. Es más importante hacer crecer tu espíritu que cortar tus sueños. Cuando te ves forzado a pensar, se amplía tu capacidad mental. Y al ampliar tu capacidad mental, aumenta tu riqueza. La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto, porque de todas formas te van a criticar. En la vida real, la gente más inteligente es la que comete errores y aprende de ellos. En el colegio, la gente más inteligente es la que no comete errores. Mantente cerca de tus seres queridos. La principal causa de las dificultades financieras son el miedo y la ignorancia, no la economía o el gobierno de los ricos. La educación es barata, la experiencia es costosa. Los perdedores se rinden cuando fracasan, los ganadores fracasan hasta que consiguen el éxito. El fracaso forma parte del proceso de éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Los miedos y la ignorancia autoinfligidos mantienen atrapada a la gente. Trata a cada decisión como al amor de tu vida. La clase media compra deudas, los ricos, activos. Eso marca la diferencia. Los mercados a la alza dan la impresión de que continuarán para siempre, lo que ocasiona que las personas se vuelvan descuidadas, torpes y complacientes. El amor es una excelente fuente de inspiración cuando las cosas no van bien. Si quieres ser rico, debes desarrollar tu visión, debes estar al borde del abismo mirando hacia el futuro. La razón principal por la que las personas tienen dificultades financieras es porque aceptan consejos financieros de personas pobres o de vendedores. La palabra más destructora del mundo es mañana. Las personas más exitosas en la vida son las que hacen preguntas. Siempre están aprendiendo, siempre están creciendo y siempre están empujando. El éxito promueve el éxito. Tu educación comienza cuando dejas la escuela, no cuando estás en ella. Cuando se trata del dinero, la habilidad más importante que la gente debe conocer es trabajar duro. Es más fácil quedarse en la grada, criticar, y decir que se hace mal. Las gradas están llenas de gente, ponte a jugar. La mejor forma de impresionar a la gente es mediante resultados. La comida de baja calidad afecta a nuestra salud, y la información de baja calidad, a nuestra riqueza. Cometer errores no es suficiente para ser grandioso. También debes admitir el error,
y luego aprender cómo convertir ese error en una ventaja. Cuando llegas a la frontera de lo que conoces, es la hora de cometer algunos errores. Entrega respeto y haz las cosas de la manera adecuada. La habilidad de vender es la número 1 en los negocios. Si no puedes vender, no te molestes en pensar en convertirte en propietario de un negocio. Si quieres ser más rico, sírvele a más gente. En mi opinión, una de las razones por las que millones de personas pierden billones de dólares es que invirtieron su dinero pero no estuvieron dispuestos a invertir su tiempo. Si eres joven y no has cosechado tantos éxitos, debes crear la impresión de que sí lo has logrado. No necesitas ser un científico para ser rico. El problema con el colegio es que te dan la respuesta y luego te dan el examen. La vida no es así. Las personas más ricas del mundo buscan y construyen redes, todos los demás buscan trabajos. Si todavía estás haciendo lo que mami y papi dijeron que hicieras, ir a la escuela, conseguir un trabajo y ahorrar dinero, estás perdiendo. No seas adicto al dinero. Trabaja para aprender y no por dinero. Trabaja por el conocimiento. Esperar consume tu energía. Actuar crea energía. Las oportunidades se repiten porque la gente repite los mismos errores. Una equivocación es una señal de que es tiempo de aprender algo nuevo, algo que no sabías antes. Es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo, pero si quieres ser rico a largo plazo, tal vez también sea la más importante. ¿Por qué trabajar duramente para conseguir dinero? Aprende a hacer que el dinero y la gente trabajen para ti y serás libre para hacer las cosas importantes. Los amigos son buenos, pero más aún lo es la familia. Tus decisiones te llevarán al éxito o al fracaso inminente. No necesitas una educación universitaria, un empleo bien pagado o dinero alguno para comenzar. Todo lo que tienes que hacer es saber qué quieres, tener un plan y seguirlo. Si tú no tienes un plan para tu dinero antes de partir de esta tierra, el gobierno sí lo tiene. A menudo, cuanto más dinero ganas, más dinero gastas, es por eso que más dinero no te hace rico. Los activos te hacen rico. Solo tienes un cierto número de horas en un día y un límite para las que puedes trabajar. El momento en el que decides crear una cartera de ingresos pasivos, tu vida cambia. Si eres el tipo de persona que no tiene agallas, renunciarás cada vez que la vida te presiona. El tamaño de tu éxito se mide por la fuerza de tu deseo, por el tamaño de tus sueños, y por cómo manejas la desilusión en el camino. Vista es lo que ves con tus ojos, visión es lo que ves con tu mente. La pasión es el inicio del éxito. En la escuela nos enseñan que los errores son malos, y nos castigan por ellos. Encuentra el juego en el que puedas ganar y compromete tu vida en jugarlo, juega a ganar. La gente necesita despertar y darse cuenta de que la vida no da espera. Si quieres algo, levántate y ve por él. El amor al dinero no es malo, lo malo es la falta de dinero. Si te fijas en la manera en la que los seres humanos están diseñados para aprender, verás que aprendemos cometiendo errores. A veces conviene ser subestimado. No es que la gente deba pensar que eres un perdedor o cobarde, pero tampoco es buena idea que te consideren el tipo más listo del lugar. Saber que necesitas hacer un cambio no es suficiente, tienes que encontrar las agallas para hacerlo. Perder inspira a los ganadores, y a los perdedores, los vence. Prefiero cambiar que aferrarme al pasado.
Tengo mucho dinero porque estuve dispuesto a cometer más errores que la mayoría de la gente y aprender de ellos. Un plan es un puente hacia tus sueños. Tu trabajo es hacer el plan o el puente real, de forma que tus sueños se hagan realidad. Todo el mundo puede identificar un riesgo. Un empresario puede ver la recompensa. Las personas más exitosas son inconformistas que no temen preguntar por qué, especialmente cuando todos piensan que es obvio. Cuanto más me arriesgo a ser rechazado, mejores son mis oportunidades de ser aceptado. Cuanto más busca la seguridad una persona, más renuncia a tener el control de su vida. Estoy preocupado por toda la gente que se centra tanto en el dinero y no en su mayor riqueza, que es su educación. La falta de información no nos detiene tanto como la falta de confianza. En el mundo de hoy en día de cambios rápidos, las personas que no toman riesgos son las que están tomando un riesgo de verdad. Aprendemos a caminar tropezando. Si nunca nos hubiésemos caído, jamás habríamos aprendido a andar. La mayoría de la gente no ha cometido suficientes errores o continúa cometiendo los mismos errores una y otra vez. Sin errores y sin aprendizaje no hay magia en la vida. Si todo lo que haces es quedarte en el banco soñando con el otro lado, tus sueños serán solo sueños para siempre. A veces ganas, a veces aprendes. Muchas veces te darás cuenta de que no son más o papá, tu marido o tu mujer, o los niños los que te están frenando. Eres tú. Sal de tu propio camino. Si la gente se prepara para ser flexible, mantienen la mente abierta y aprenden, se harán ricos con los cambios. Considérate un ejército de un solo hombre. No solo eres comandante de tu negocio o empresa, sino también soldado. Dentro de cada problema hay una oportunidad. Los impuestos son un castigo para quienes producen, y una recompensa para quienes no generan nada. Si quieres cambiar tu vida, comienza cambiando tus palabras. Comienza a decir las palabras de tus sueños, de quien quieres ser, no las palabras del miedo y el fracaso. Solo eres pobre si te rindes. Lo más importante es que hiciste algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con hacerse rico. Tú has hecho algo. Tus decisiones deciden tu destino. Tómate el tiempo para hacerlas de forma correcta. No es lo que dices a los demás lo que determina tu vida, es lo que te susurras a ti mismo lo que tiene más poder. Siempre hay riesgo, por tanto aprende a controlarlo en lugar de evitarlo. La mayoría de la gente sigue a la multitud. Hacen cosas porque todos los demás las hacen. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, me temo que tendrán un camino difícil. Si cometes una equivocación, está bien, aprende de ella y no lo hagas de nuevo. Estas son frases brillantes de Robert Kiyosaki. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes.